El Congreso de los Estados Unidos aprueba el proyecto de ley que contempla sanciones contra funcionarios públicos venezolanos que hayan violado los derechos humanos de otros venezolanos. Hay quienes aseguran que la aplicación de estas sanciones puede ser, por un lado, contraproducente, porque da al gobierno de Maduro más razones para alegar que el imperio se entromete de alguna manera en el desarrollo de la revolución. Y por otro lado, quienes están de acuerdo con las sanciones consideran que son necesarias para de alguna manera hacer pagar a estos funcionarios la violación de los derechos humanos. ¿Qué piensa Jairo Libreros? Y Dania, quizás la primera mirada, y yo no la comparto, gira en torno de ser algo contraproducente, que se facilitaría, no solamente en términos discursivos, sino en despertar el sentimiento nacional, afianzar una dictadura que de por sí está desgastada y que sería objeto de aprovechamiento por parte de Maduro. Yo creo que se equivocan muchos cuando afirman esas cosas. Creo que lo más acertado en estos momentos es establecer sanciones, no solamente porque es un régimen dictatorial, sino por su característica de violador de los derechos humanos, de perseguir a cuanta persona piensa de manera diferente y de manera particular por estropear, acabar y casi que cegar los sueños y los proyectos de vida de un número muy importante de venezolanos que están comprometidos con la democracia y con los derechos humanos. Pero yo voy más lejos, Idania. Yo creo que también aquí, además de beneficioso este tipo de sanciones, hay un mensaje muy claro para América Latina. Idania, en este programa hemos analizado mucho el silencio cómplice de los mandatarios en América Latina que no han tenido la valentía ni la gallardía de exigir el respeto por una de las democracias más cercanas a los efectos y al sentimiento de los latinoamericanos como es la venezolana. Yo creo que los mandatarios en América Latina también tienen que escuchar este tipo de sanciones, porque no se trata solamente de esos países de la ALBA que desviaron por completo su objeto democrático, se trata de democracias consolidadas, te menciono, Colombia, muchos países en centroamericanos, El Salvador, México, hasta Chile, que no se atreven a alzar su voz, quién sabe temiendo qué cosas. Sobre todo a Chile se le critica, ¿no? Se le critica porque está gobernado por Michelle Bachelet, que ha sido defensora de los derechos humanos, que fue encarcelada, torturada, exacto, fue víctima también, y sin embargo nunca se pronuncia. Yo creo que nosotros en América Latina no hemos tenido la suficiente fortaleza para exigirle a nuestros correspondientes mandatarios no solamente pronunciamientos prácticos y efectivos, sino de manera particular que haya una intervención decidida en el sentido de proteger a los venezolanos. El caso de Michelle Bachelet y de muchos otros mandatarios en América Latina demuestra que en la región falta un trecho muy grande por caminar para lograr verdaderamente unos niveles de integración democrática lo suficientemente efectivos para que todos en la región tengamos la oportunidad de proteger nuestras instituciones políticas. Y Dania, el caso más complicado es Colombia. El socio comercial, el socio histórico, el socio social, desde el punto de vista de su historia compartida y de las actividades que se adelantan en los últimos años, guarda absoluto silencio. Creo que es el caso más difícil de manejar. Bueno, guarda silencio porque el gobierno del presidente Santos ha decidido, es decir, tenerlo de lado en el proceso de paz. Y claro, digamos, esta ayuda a cambio de ¿qué? A cambio de mirar para otro lado cuando en Venezuela se violan los derechos humanos, a cambio de mirar para otro lado cuando Leopoldo López está preso, a cambio de mirar para otro lado mientras se acosa a la diputada María Corina Machado, a quien se le fracturó la nariz, recordemos, en el propio Congreso, a quien se le quitó su inmunidad parlamentaria y a quien ahora se le abre un proceso, nunca voy a olvidar la frase del abogado, sustentado en un guión de cine. Y Dani, es inconcebible. Yo creo que usted no puede poner la democracia y la vigencia de los derechos humanos en un lado de la balanza de la equidad y en la otra otro tipo de bienes que, por importantes que sean, no hacen parte realmente del proyecto de vida de un país y mucho menos de una región. Es muy preocupante lo que pasa en Venezuela por la gravedad y la intensidad de las acciones que se cometen en contra de una sociedad civil completamente indefensa. También es preocupante la postura de todos sus mandatarios. Pero, Idania, si el proceso de paz se acaba hoy, o se firma la paz, y ojalá se firme la paz en Colombia, respetando los estándares internacionales, yo no creo que el presidente colombiano cambie su postura. Creo que va a sentirse en deuda eterna por firmar la paz y, ¿por qué no decirlo?, una nominación al Premio Nobel de Paz. Es decir, seguirá mirando para otro lado,
¿Qué dicen en Venezuela? ¿Cuál es la reacción? Jesús Torrealba, secretario general de la Mesa de la Unidad, por ejemplo, dice lo siguiente. Yo creo que en primer lugar hay que contestarle al señor Maduro y exhortarle a que no intente arroparse con la bandera patriotera para establecer solidaridades automáticas con violadores de los derechos humanos. Nosotros respaldamos las medidas que tome cualquier parlamento del mundo y cualquier gobierno del mundo para castigar a los corruptos y a los violadores de derechos humanos. Lamentamos más bien que no sea en nuestro país donde se inicie precisamente esa búsqueda y castigo de esos violadores de derechos humanos. Bueno, arroparse con la bandera del nacionalismo, hacer pensar en un momento que estas sanciones son para Venezuela, no. Son sanciones individuales. Son sanciones individuales con repercusiones y daños colaterales, pero son individuales para ciertas personas que no solamente aprovecharon el favor popular de algún sector muy importante en Venezuela para votar por los candidatos de ese chavismo, del socialismo del siglo XXI, pero son personas que desviaron por completo sus intereses, que solamente están interesados, Idania, en ver crecer sus bolsillos y disfrutar el dinero en el imperio que ellos critican tanto a nivel local. Son las ironías de la vida. Mientras Nicolás Maduro ha tenido varios pronunciamientos a este respecto. Este es uno de ellos. Y los Estados Unidos creen que sancionando a Venezuela vamos a soltar al asesino. Aquí no hay forma imperialista de los Estados Unidos. Aquí no hay forma que ustedes puedan presionarnos para nada, porque Venezuela es un país libre. Escúchenlo bien, libre es nuestra patria. Escogimos este particular porque pues se le ha cambiado el delito a Leopoldo López y no supimos cuándo. Se le ha llamado asesino. Leopoldo López, que recuerde, tiene proceso abierto por instigación a delinquir, pero no por asesino. ¿A quién mató Leopoldo López? A nadie, y no hace parte de la causa procesal. Es preocupante, más aún por algo que está muy claro. En esta semana han salido diferentes informes, uno de ellos contundente, en donde se estudia el número de providencias que condenan a las personas que hacen parte no solamente del gobierno de Maduro, sino del gobierno de Chávez, y la conclusión es patética, contundente, y en cierta medida demuestra una realidad judicial en Venezuela. Ni una sentencia para las personas que integran el gobierno y que han estado involucradas en diferentes escándalos durante los últimos meses. En segundo lugar, Idania, también hay que traer a colación algo. Está claro que en Venezuela no se respeta ni el equilibrio de poderes, no existe ese balance que hace parte de las democracias liberales, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Las democracias constitucionales establecen ese equilibrio de poderes gracias a la autonomía que goza de manera particular el sistema judicial. Pero en Venezuela, Idania, no existe eso. Si Maduro dice que es homicida, tenga la absoluta certeza que en las próximas horas, por no decir que en los próximos días, va a surgir de la nada, como en un juego o en un cuento de hadas, una investigación penal por homicidio para callar cualquier voz del extranjero que quiera criticar las frases de Maduro relacionadas con el homicidio.